Hola, mi nombre es Mauricio Lema, soy oncólogo clínico y este es el caso número 1 del 2013 y se trata de un cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y vamos directo al caso. Se trata de un varón de 55 años, cajero de un banco, fumador de 20 paquetes año, que presentó con 3 meses de tos, disnea de medianos esfuerzos y astenia. Lleva incapacitado para trabajar por 2 semanas por sus síntomas y está actualmente sentado o recostado varias horas durante el día por sus síntomas, o sea, está bastante incapacitado. Los rayos X muestran una masa en el lóbulo superior derecho con derrame pleural del mismo lado que compromete la mitad del hemitórax. El TAC corrobora la masa y el derrame pleural y además muestra metástasis hepáticas. Una biopsia guiada por broncoscopia muestra un adenocarcinoma pobremente diferenciados y los 2 estudios de genotipificación que se realizaron, que son la mutación del EGFR y del ALK, mostraron que no tenía estas mutaciones. En síntesis, se trata de un carcinoma de células no pequeña, un adenocarcinoma estadio 4, desempeño ICOG de 2. Y la pregunta puntual es, pues, ¿qué hacer con este paciente? Es decirle que se vaya para la casa y darle cuidado paliativo, o darle quimioterapia con un solo agente, o darle dupletas. El quid del asunto, lógicamente, para todos nosotros es el desempeño, que tan enfermo está el paciente al momento en el que presenta a la clínica. Y pues debemos recordar que la definición de lo que es un desempeño de alto riesgo o ICOG-2, el ICOG-2 se define como aquellos pacientes que son ambulatorios, o sea que no están hospitalizados, que son capaces del autocuidado, o sea, que se bañan, que son capaces de comer, que no necesitan asistencia para esos tipos de actividades, pero que están lo suficientemente debilitados para que no puedan trabajar y pasan un tiempo considerable del día recostados o sentados, aproximadamente el 50% del tiempo de la vigilia. Como ustedes pueden ver, son pacientes que están ya debilitados por la enfermedad. En cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas, este subgrupo de pacientes está muy frecuentemente, es una de las presentaciones más frecuentes. Aproximadamente el 40% de los pacientes presentan con este desempeño, que ya están debilitados y tienen un inconveniente, y es que están pobremente estudiados. Eso ha hecho que nosotros los oncólogos tradicionalmente los agrupemos con otros grupos, igualmente, llamémoslo así, con factores de riesgo que hace que no nos sintamos cómodos tratándolo con lo que normalmente tratamos a los otros pacientes con mejor desempeño, y los agrupamos junto con los pacientes ancianos. Y la literatura en ancianos ha sido pues interesante, que muestra que terapias con monoagente, específicamente con vinorelbina, por allá en los 90s, demostraron que era superior a la mejor terapia de soporte, convirtiéndose en un estándar de tratamiento para este grupo de pacientes, para los ancianos me refiero. Entonces eso ha hecho que de alguna manera los pacientes con desempeño limítrofe o de alto riesgo se convirtieran en un estándar de tratamiento de facto para estos pacientes. Pero la evidencia también nos muestra que los ancianos y los pacientes con desempeño 2 no son lo mismo. Y aquí en esta diapositiva, que está un poco llena de letras, podemos observar cómo en los estudios, por ejemplo, un estudio reciente en donde se incorporaron ancianos con buen desempeño, tuvieron supervivencias que se parecían mucho a las supervivencias que tienen otros pacientes no ancianos con buen desempeño, con supervivencias globales de los 10 meses, 7 meses, 9 meses, que se ven en otros grupos de pacientes con buen desempeño. O sea que la edad en sí misma no parece ser tan determinante. En tanto, otros estudios en donde se han incorporado, en los pocos estudios en donde se han incorporado pacientes con desempeños de 2, el ICOG de 2,
se ha visto que su supervivencia es característicamente baja. 3 a 5 meses es más o menos lo que sobreviven en esos estudios, aún con las terapias más agresivas. Y muestro aquí una evidencia en donde el CLGB 9730 encontraron que los pacientes que recibían combinación con carboplatino paclitaxel, que tenían un desempeño de 2, un subgrupo de estos de todo el grupo del estudio, derivaron beneficio al compararlo con monoagente con paclitaxel. Este es un análisis de subgrupo y eso pues lógicamente debilita un poquito las conclusiones que se pueden sacar de eso. Y existen problemas de asignación del PS2. En los pacientes pues son rotulados como ICOG2 o PS2 o desempeño limítrofe o de alto riesgo por el investigador o por el observador o por el médico tratante, y se ha visto gran disparidad. Por ejemplo, en Europa Occidental y en Estados Unidos, los pacientes que son rotulados como PS2 tienen supervivencias supremamente cortas, de unos pocos meses, en tanto que en estudios de investigación los pacientes que son rotulados como PS2 en Europa Oriental tienen una supervivencia mayor, lo que hace pensar que hay una variabilidad entre el observador que rotula, asigna este desempeño, y eso es un problema inherente a esta clasificación. Existen 3 estudios que se pueden mencionar que específicamente han mirado en forma prospectiva los resultados de poliquimioterapia, múltiples agentes versus monoagente en pacientes con PS2. El primero es el estudio que ya mencionamos, el CLGB 9730, en donde un subgrupo pequeño de pacientes con PS2 mostró que prácticamente duplicaba su supervivencia con la combinación carboplatino-paclitaxel. Este otro estudio que estoy ilustrando brevemente aquí de Reynolds, que fue presentado pues, hace ya muchos años, muestra que no hubo diferencia en la combinación de carboplatino más gemcitabina versus gemcitabina, por lo menos en este estudio. Y yo creo que el estudio que nos ayuda a cimentar una recomendación de tratamiento en este momento como algo que puede ser particularmente interesante es este estudio que fue publicado en el Journal of Clinical Oncology recientemente en el 2013 por Zukin, en el grupo que fue liderado por Rogerio Lillenbaum, un oncólogo brasilero. Este es un estudio supremamente interesante que incluyó pacientes de varios centros de Brasil y de un centro norteamericano, 205 pacientes con desempeño PS2 determinado por 2 investigadores en forma independiente. O sea, cada paciente fue evaluado por 2 investigadores para tratar de establecer si era PS2 y que tuvieran carcinoma de células no pequeñas. Inicialmente se recibieron pacientes de todos los tipos, pero apenas se supo la data que mostraba que los pacientes con histología escamosa no derivaban beneficio del pemetrexed, pues restringieron los pacientes, el reclutamiento de pacientes para histologías no escamosas, porque la droga que se estaba investigando era pues nada más y nada menos que el pemetrexed. Los pacientes fueron aleatorizados en 2 subgrupos, en 2 grupos, el grupo de carboplatino pemetrexed versus pemetrexed. Entonces, algunos recibían la combinación y otros aleatoriamente quedan asignados a pemetrexed. La dosis de carboplatino era una UC de 5, miren que es un poco distinto a lo que se observa en otros momentos oncológicos. Y el pemetrexed, la dosis fue de 500 miligramos por metro cuadrado, se repetía cada 3 semanas, por un total de 4 ciclos, y eso fue en el brazo, llamémoslo la combinación, el brazo control se asignó a recibir pemetrexed 500 miligramos como agente único. El estudio cumplió con sus objetivos principales. Todos los desenlaces de la combinación fueron superiores a los de monoagente, duplicando esencialmente la tasa de respuesta, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la supervivencia a un año. Todas estas diferencias alcanzaron un nivel de significancia estadística, y pues a modo de ilustración, la supervivencia mediana
fue de 9 meses en el grupo que recibió 9.3 meses en el grupo que recibió la combinación versus 5.3 meses en el grupo que recibió pemetrexed. No fue de una duplicación, fue pues un 38% del incremento en la supervivencia global. Sí hubo un incremento en la supervivencia libre de progresión de 5.8 meses versus 2.8 meses en el grupo que recibió la combinación. Entonces, este estudio nos permite, por lo menos a los pacientes con histología no escamosa, ofrecerles la combinación al compararlo con monoagente. Entonces, regresando a la pregunta y tratando de dar una respuesta puntual, simple, es con pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, PS2, pues podemos ofrecerle mejor terapia de soporte, pero le estamos acortando su supervivencia de alguna manera. Podríamos ofrecerles quimioterapia con monoagente. Yo aquí elijo vinorelbina, pero pues hay evidencia con otros agentes. Paclitaxel semanal también se ha demostrado en ciertos pacientes de ancianos que también tienen una muy buena tolerancia y unas supervivencias interesantes. Sin embargo, hay por lo menos 2 estudios que demuestran que la combinación de carboplatino más otro agente puede ser de utilidad en pacientes con histología escamosa. Probablemente yo no recomendaría el pemetrexed, y en pacientes con histología no escamosa probablemente la combinación de carboplatino más pemetrexed es la apropiada. Como el otro estudio que no incluía pemetrexed, incluía paclitaxel, pues suena razonable que el otro en pacientes con histología escamosa pudiera ser el paclitaxel, ya que el único estudio que tenemos en PS2 con gemcitabina, que sería el acompañante razonable, fue negativo. Para terminar, si vamos a utilizar los esquemas que mencionamos, pues no sobra recordar las dosis. Vinorelbina se administra cuando es monoagente, 30 miligramos por metro cuadrado, día 1 y día 8, cada 21. Ese es el esquema de Elvis del siglo pasado. Se administra por 6 ciclos. Si se va a utilizar el esquema del CALGB 97-30, se utiliza carboplatino, una UC de 6 con paclitaxel de 225 miligramos por metro cuadrado cada 21 días, ambos por 4. Y si se va a utilizar el esquema de Zukin y Lillenbaum también, el de los brasileros que acabo de mencionar, carboplatino AUC de 5 día 1 y pemetrexed 500 miligramos día 1 cada 21 días, los 2 agentes, y por 4. Ustedes pueden lógicamente observar que las dosis del CLGB de carboplatino y paclitaxel son bastante altas, y uno presume que es más difícil de recibir que la dosis sustancialmente más baja de carboplatino del Lillenbaum, y una droga que es muy fácil de recibir, pues como es el pemetrexed, que causa mucha menor toxicidad que la que uno observa con paclitaxel. Con esto termino esta presentación. Les habla Mauricio Lema y muchas gracias por su atención.